La última charla de este módulo está a cargo de la doctora Laura Valderrama. La doctora Laura es psicóloga, tiene una maestría en psicología clínica infanto-juvenil y una especialización en terapia de aceptación y compromiso. Es psicóloga clínica e investigadora del Centro de Estudios de Investigación Pediátrica en Cali, liderando los proyectos de investigación en el área de la salud. Es docente de pregrado y posgrado de la Universidad Javeriana, investigadora del Grupo Salud y Calidad de Vida y del Centro de Investigación de Infectología Pediátrica, avalados por Conciencia, con experiencia en diseño y liderazgo de proyectos. Bueno, el tema que la doctora nos va a traer hoy es VIH en el adolescente, transición de los programas del niño al adulto. Bueno, muchas gracias por esta presentación, por esta invitación. Sé que la gran mayoría de acá pues están en el área de la salud, son médicos y tal vez seré la única psicóloga de este congreso hablando un poco de cómo podemos conectar el tema de lo que es la adherencia, lo que es este proceso de transición. Y ahora que el doctor Garcés hablaba al principio, decía que los adolescentes nadie los quiere, ¿no? Que nadie quiere como atenderlos, pero realmente pues sí vengo, digamos, con este tiempo de esta conferencia a contarles una realidad que es preocupante con los adolescentes y es una realidad que en donde yo pues escuchándolos y escuchando a cada uno de los conferencistas entendía que todos los esfuerzos que se están haciendo para que los chicos tengan un tratamiento, para que puedan tener una mejor calidad de vida, pero ¿qué pasa cuando todos esos esfuerzos pues quedan sobre la mesa y simplemente tenemos adolescentes que en este momento estamos viendo con mortalidades continuas? Entonces, pues la idea de este espacio y de esta conferencia es poder hablar precisamente de cuáles son esos desafíos que vamos a tener con quienes atendemos a adolescentes y cómo hacer para pasarlos al programa de adultos en este caso. Entonces, pues voy a abarcar en este tiempo que nos dan dos objetivos básicamente. El primero pues está relacionado con todo lo que estamos viendo en los adolescentes con VIH. Nadie los quiere, les dan la espalda, están un poquito como relegados porque son, como dicen o como he escuchado a algunos colegas, adolescentes difíciles. O sea, la mirada está muy desde la mirada negativa, pero también vamos a mirar pues cuáles son esos recursos y esos potenciales que están teniendo estos chicos y cómo podemos aprovecharlos para arrancar todo lo que viene, que es pues su crecimiento y el estar y vivir con VIH. Y voy a dar algunas recomendaciones para ese proceso de transición. Quiero traer una frase de una chica, nosotros hicimos un trabajo con unos estudiantes en la Javeriana, donde estábamos revisando el tema de modelo de revelación del diagnóstico y esta chica arranca diciendo en un grupo focal esta frase, dice: he tenido VIH toda mi vida y ahora que soy más consciente de mi enfermedad y que soy adolescente, siento demasiada carga sobre mí. Son muchos cambios al tiempo, siento que la mente no me da. Como esta frase, cuando escucho a los adolescentes, generalmente están percibiendo que hay demasiados cambios y demasiados duelos que vivir, que afrontar. Ahora decían muy claramente alguien que muchos de estos chicos ya no tienen sus padres, que han quedado huérfanos, y la realidad es que cuando nosotros miramos la historia del VIH y ahora los que son adolescentes, pues estamos viendo que hay unos cambios importantes y que hay unos cambios que no solamente son físicos, producto de tener cambios hormonales, cambios propios de su etapa, sino también lo que implica tener VIH y afrontarlo. En algunas otras investigaciones que he realizado con ellos en cuanto a revelación del diagnóstico, siempre dicen que ellos son conscientes realmente de su diagnóstico en esta etapa, así se los hayan revelado en edades más tempranas. ¿Qué pasa con este chico y este adolescente que tenemos allí en nuestras instituciones? Tenemos algo que es claro y es que definitivamente son chicos que tienen duelos múltiples, es decir, que tienen ya que afrontar, que tienen pues un diagnóstico, ya ser conscientes
y empieza pues todo este camino de la sexualidad, las parejas, el tener que contarle a otros amigos, pares e incluso a la misma familia que a veces ni sabía. Entonces vienen, o en psicología lo llamamos duelos múltiples, es decir, que son muchísimos cambios al tiempo, que además como les decía, del diagnóstico, tienen que ver con todo lo que están viviendo en este proceso. ¿Qué pasa allí? Que a esto se une algo que pues todos hemos conocido y es el estigma y la discriminación, que sigue siendo claro en nuestro país y en el mundo entero. Esta es la hora que todavía un chico con VIH dice que es positivo, inmediatamente hay una cantidad de reacciones alrededor de estas personitas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos orfandad y pobreza y estos chicos, cuando miramos los diferentes estudios, al final lo que empezamos a ver es que tienen dos problemas grandes, que diría yo desde la psicología, que están enfrentando en este momento. Y uno es su capacidad para adaptarse, o sea, es decir, para adaptarse a los cambios. Les cuesta mucho, ¿no? Lo ven ustedes en sus centros, cuando ustedes le proponen un cambio o cuando ustedes les proponen que se movilice, estos chicos tienen muchas dificultades en la adaptación y tienen estrategias de afrontamiento basadas en la emoción. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que son chicos que se mueven por impulsos normalmente, ¿no? O sea, es decir, estoy contento hoy, entonces me tomo todos los medicamentos, estoy feliz, pero otro día estoy triste y ya no lo hago. A eso se le conoce como estrategias de afrontamiento centradas en la emoción. ¿Qué pasa con esto aquí? Y es que como estamos con el contexto que tampoco ayuda, ¿sí? O sea, es decir, que tampoco nos favorece, y fuera de eso pues no hay un sistema familiar ni hay unas redes de apoyo, entonces estamos empezando a ver todas las consecuencias de estas situaciones en los adolescentes. Por ejemplo, tenemos, ustedes lo están viendo en sus consultas, ya disfunciones sexuales, insomnio, todo lo que tiene que ver con los trastornos en la salud mental, trastornos depresivos es el primero, ¿sí? Creo que todos los estudios coinciden en eso, pero miren lo que están apareciendo, trastornos de la personalidad, trastornos neurocognitivos y lo más grave y preocupante, trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. ¿Por qué consumen sustancias? Por todo esto que están viviendo, ¿sí? Porque no solamente no tienen una red de apoyo, sino que tienen duelos múltiples y además de eso el contexto no ayuda. O sea, es como que uno quisiera buscar una luz en medio del camino y pareciera que a veces no las hay. Entonces, cuando nosotros miramos en estas realidades de los adolescentes, hablando específicamente, por ejemplo, de los trastornos depresivos y ansiosos, ¿qué preocupa? Que eso va directamente relacionado con la adherencia, ¿sí? O sea, un chico con depresión es un chico que fácilmente no va a tomar el medicamento y que definitivamente va a compensar ese estado anímico con conductas sexuales de riesgo. Entonces ya los estamos escuchando como tuve relaciones sexuales y no me protegí, no pasa nada, prefiero que me quiera sin saber que tengo el diagnóstico, diferentes narraciones que han hecho que nosotros nos preocupemos realmente porque los adolescentes están incrementando esas conductas y pues esto lo estamos viendo ahora, lo hablábamos con la doctora Alexandra, nosotros llevamos 16 años en este proceso de acompañar a los chicos y muchos de ellos ya en este momento pues no están, ¿sí? ¿Y eso por qué? Pues por todas estas variables que les estoy contando. A esto se une una situación enorme en Colombia, para todos es claro que estamos en el pico más alto de intentos suicida en adolescentes sin VIH, entonces imagínense sumarle esto a los adolescentes con un diagnóstico, o sea, estamos en un pico, esto es preocupante, hemos tenido chicos y he conocido chicos que han tenido planes estructurados clarísimos frente a querer pues quitarse la vida. ¿Por qué? Pues porque realmente no encuentran una red o no encuentran la forma, digamos, de afrontar por esas dificultades que tienen en la adaptación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si vamos al tratamiento, la realidad es que estos chicos también tienen, pues ya vienen cansados de tanta, como dicen ellos, de tanta droga, de tanto medicamento,
y empieza a suceder lo que conocemos y lo que se ha venido investigando como fatiga al tratamiento. Entonces, cuando llegan a los programas de adultos, yo escucho a los médicos de adultos diciendo, es que no se lo quiere tomar, no, es que lleva mucho tiempo y está también cansado, ¿sí? Es normal, hace parte del proceso que estamos llevando. Entonces, ¿qué pasa? Están desmotivados, nosotros lo vivimos todo el tiempo en el área pediátrica, todas las mentiras que decían, la cantidad de excusas, yo tengo un chico que hasta en las medias metía los medicamentos, que los metía en el inodoro, debajo de la mesa, o sea, toda la cantidad de mentiras que ellos tienen y cómo empieza a verse esa desmotivación en esta etapa muy marcada de la adolescencia. Entonces, ¿qué sucede allí? Que realmente, pues cuando ellos van a ver, se va como uniendo todas estas situaciones y pues no vamos a dejar de lado el sistema de salud, no por criticarlo, pero que sabemos que existen barreras supremamente claras. Entonces dice el chico, bueno, listo, hoy me motivé, voy por mis medicamentos. Y va al centro pues donde le dispensan y esa motivación quedó en la puerta del lugar, ¿cierto? O sea, no pasó nada, no se movilizó nada y eso pues finalmente como ellos viven de esas estrategias por emoción, pues entonces dicen yo aquí no vuelvo, esto no, y así empiezan el círculo repetitivo y la adherencia a bajar. Y pues como lo dice actualmente Anuncia, pues preocupa que muchos de estos chicos no están recibiendo tratamiento y el 40% estamos hablando que están entre los 10 y los 14 años, es una cifra supremamente alta, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo estas realidades y por qué traigo, digamos, como este panorama? No para que nos quedemos en un panorama negativo, catastrófico, pero sí es importante que, y la pregunta que yo tengo para hacerles a los equipos, si aquí están, pues que me imagino que están aquí presentes, y es cómo estamos haciendo para detectar esos problemas en salud mental. Porque, por ejemplo, muchas veces los vemos cada 3 meses, cada 4 meses, y eso no se está haciendo, o sea, esa detección, esa prevención, sino que estamos ya actuando sobre la intervención, es decir, cuando ya el chico está diciendo que se quiere morir, cuando ya el chico lo ves en la consulta supremamente decaído, entonces no estamos trabajando en prevención y miren la cantidad de cosas que están viviendo, baja escolaridad, rechazo social, bullying, maltrato, incluso abuso sexual, discriminación y sobre todo las mujeres pues allí con una violencia importante. Entonces, todo esto para considerar que sumado a ello, a estos factores, tenemos una cantidad de situaciones y es que los chicos que salen de las clínicas pediátricas o de los programas de niños, muchos cumplieron, digamos, por ejemplo, los 15 y por razones del sistema de salud o por razones familiares o cualquiera que sea, todavía no conocen el diagnóstico y ¿qué hace el sistema de salud? Dice, usted ya cumplió la edad, usted pasa a adultos y se van a un programa totalmente desconocido sin conocer realmente su diagnóstico y eso es grave. O sea, nosotros los de pediatría tenemos que garantizar que los chicos que vayan a programa de adultos sepan su diagnóstico y tengan y hayan hecho el proceso como lo hemos planteado en otros espacios, que es un proceso gradual. Pero ¿qué pasa cuando estos chicos se van a sus programas de adultos y ustedes, por ejemplo, primera pregunta que hay que hacerles, ¿qué sabes de tu diagnóstico? ¿Sí? ¿Qué sabes? O sea, arrancamos como en el programa de adultos a preguntar y muchas veces, ¿qué sucede? Que ellos no tienen la información tan clara, desafortunadamente por diversas razones. O se les olvida también, ¿no? Porque nos pasaba que les explicábamos y luego se hacían como los que no. Entonces, o la otra situación es que ese adolescente que pasa al programa de adultos conoce el diagnóstico, apenas se lo revelaron hace poco y resultó que pasó a ese programa, pues se va con ese duelo al otro programa, es decir, que a ustedes los adultos les toca, como dirían coloquialmente, pues el problema, el chicharrón o como quieran llamarlo. Entonces, allí digamos que para sumar digamos a esos factores, tenemos otra realidad que ustedes la están viendo en los programas de adultos y es el tema de las identidades de género y orientaciones sexuales.
Esto es un tema no solo de VIH, es un tema en este momento actual que están viviendo los adolescentes y la pregunta es, ellos vienen de un programa de niños y se está indagando esto, se les está acompañando en estos procesos, identidad de género y orientación sexual. Entonces, claro, ellos llegan nuevos donde los adultos y pues no van a contar siempre pues eso que están atravesando. Entonces, más las diferencias entre los que adquirieron el virus versus vertical versus horizontal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer allí? Este panorama claramente nos dice que hay unos cambios importantes, que hay unos riesgos que debemos enfrentar, que estamos hablando de adolescentes, sí, pero que estamos teniendo que revisar una mirada mucho más constructiva y que tenemos que trabajar yo diría que en conjunto los niños y los programas de niños y de adultos y sentarnos a conversar largamente sobre este proceso, porque lo hemos hecho tal vez y nos incluimos nosotras desde el programa pediátrico, a veces aislados, a veces cada uno como resolviendo su territorio, pero díganme en cuántos de ustedes que son médicos tratantes de adultos se han sentado, por ejemplo, con el pediatra o el mismo pediatra ha buscado al médico de adultos, tal vez no es lo común. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos un adolescente con una cantidad de situaciones pasando un programa totalmente nuevo para ellos. Para darles como un ejemplo, un chico que estuvo mucho tiempo en la clínica, muy conservador, su familia muy conservadora, muy de su casa, todo, su mamá supremamente religiosa, pasa del programa pediátrico al programa de adultos y lo primero que ve pues son personas con identidades y orientaciones sexuales diversas. No sabía, o sea, para ese chico era como, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde me metieron? Y yo hablaba un poco con los del programa de adultos y decían, no, pues es en la sala de espera se van a sentar el niño y se va a sentar el adulto, o sea, no vamos a hacer ninguna diferencia con eso. Y claro, está bien, la idea no sería segmentarlos, pero muchos chicos no vienen preparados para esas realidades, ¿sí? No vienen, digamos, como pues por el programa de pediatría no vienen allí. Entonces, tenemos unos programas pediátricos, esto lo puedo decir abiertamente, Alexandra lo sabe, que hemos sido paternalistas, sobreprotectores, que les hacíamos las cosas uno a uno, que tenemos que ver un poquito en este rollo que estamos teniendo. Estábamos aprendiendo también con la historia, yo creo, pero ¿qué pasa con estos programas? Que también teníamos unas ventajas. Teníamos una ventaja y era el uno a uno, el tiempo, la capacidad de disposición para estar allí, para escucharlos, y nosotros nos convertimos en la primera red de apoyo de estos chicos. Fuimos los primeros que les contamos sobre su diagnóstico, fuimos los que estuvimos allí para los procesos primarios que ellos vivieron. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan a los programas de adultos, ven diversidad de pacientes, pues yo entiendo claramente que el programa de adultos no ve como en pediatría que veíamos 200 chicos, 250, no, pues el programa de adultos tiene 1000, 2000 pacientes, es otra realidad, pero este chico necesita un trato especial en ese proceso de transición. Entonces, tiene otros ambientes, otras estructuras, los de pediatría sabemos que somos muy específicos en cómo hacemos para que esa consulta sea lo más dinámica posible, pero la verdad es que pues esto nos ha llevado a un cruce y la invitación, digamos acá, antes de dar como unas recomendaciones es, hay que crear un protocolo, o sea, hay que crear un protocolo en Colombia. No está aquí el doctor Martínez, pero puede escucharme por videoconferencia, hay que hacer un protocolo, o sea, es decir, Colombia necesita esto porque hay chicos que están pasando el programa de adultos sin un proceso de transición claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que han dicho los estudios? Que cuando ese proceso se hace abruptamente, los chicos van a tender a abandonar los programas de adultos, que los chicos van a tender a no ser adherentes, y lo vivimos muchas veces, buscándonos a los de pediatría para cuestionar decisiones médicas de los adultos, y nosotros les decíamos, no, o sea,
tienes que ir, es tu médico, es el de confianza. No, entonces ese tipo de cosas ya tenemos que irlas gestionando y resolviendo. Entonces, allí, digamos, en ese proceso, en este segundo objetivo, teniendo en cuenta todos estos cambios que estamos hablando, y digamos, es también para ellos difícil narrar toda una historia a un médico de adultos, ¿sí? Ellos ya venían con una historia, con unos desafíos, con unos aprendizajes, que tanto nosotros como los médicos tratantes de adultos estamos teniendo en cuenta esa necesidad de los chicos. Entonces, muchos de ellos requieren ese trabajo interdisciplinar. La guía pues está supremamente clara, psicología está allí, trabajo social, pero ustedes saben que los chicos, los adolescentes que van a pasar a sus programas, tal vez el primer referente que tiene es a usted como médico. O sea, a veces la psicóloga, claro, es a la que nos cuentan todo, nos profundizan información, pero su seguridad y su visibilidad de que está bien médicamente es con su médico. Entonces, allí digamos que es importante que crucemos esto con la mirada de derechos. Desde hace mucho tiempo la Academia Americana de Pediatría dijo, tienen los adolescentes que participar de esos protocolos de atención, tienen derecho a conocer más de su historia, de su enfermedad, y es nuestra responsabilidad acompañarlos, y quiero hacerles una invitación que nos ha venido dando pues resultado, y es que tanto sus pacientes toman decisiones activas en su salud, que tanto sus pacientes participan en este tipo de decisiones, porque nosotros tenemos que empoderarlos, no podemos quedarnos en esa mirada negativa del adolescente, sino como muchas veces lo vi con los grupos de apoyo que teníamos, y era, ¿qué podemos hacer para poder que realmente estos chicos tengan un camino distinto? Para resumirles, esta es pues una propuesta, preparamos al chico, sabemos que viene con un diagnóstico que debe estar ya revelado, hacemos un plan de transición, preferiblemente, esto es el ideal, ¿no? Pues sé que no es tan fácil, pero es como unos puntos. Visitamos esas visitas de familiarización, donde el adolescente va al programa de adultos, donde conoce al médico, los de pediatría podemos apoyar ese proceso y hacer siempre que el trabajo sea multidisciplinario, como decía ahorita el doctor López, pues que en las clínicas podamos tener eso supremamente fijo. Normalmente están pasando alrededor de o sea, se supone que es a los 15, pero están pasándonos, y nos pasó con muchas entidades de salud, se los llevan a los 13, o sea, a los 13 años, no, ya, adulto, programa de adulto. Si usted puede hacer algo responsable, verifique esas condiciones que les estaba mencionando anteriormente, y vamos a mirar que en ese proceso de transición nosotros podamos generar canales directos, o sea, es decir, que le podamos trazar una ruta a los chicos en los que estamos en pediatría de qué es lo que va a pasar en el programa de adultos, quién es el coordinador, quién es el psicólogo de allá, comunicación escrita, directa, puntual, que podamos ayudarles a ellos como a saber el camino. Preparamos a ese adolescente, revelación del diagnóstico, trastornos en la salud mental si los tiene, preferiblemente no hacer todavía el proceso de transición, y vamos a preparar a esa red de apoyo. O sea, es decir, nosotros los de pediatría vamos a prepararlos. Si pediatría no lo hace, por X o Y razón, si usted le llegó a ese adulto, prepare a ese cuidador también, para que él sea quien contenga también el proceso de cambio. Apoyémonos mucho de lo escrito, de lo que existe, pídale a psicología, trabajo social, a todas las entidades, a todos los servicios que vio ese chico, que le muestre cuál fue el proceso, y este sí es un punto débil que creo que no se está teniendo en adultos tanto, que son los grupos de apoyo. A nosotros en pediatría nos resultó muy importante los grupos, todos aquí saben que pues en la adolescencia son procesos de identidad, y cuando yo veo a otro igual que a mí, pues puedo generar también cambios. Entonces, la idea es que tengamos esa entrevista inicial, que podamos conocer al chico cuando ya llegue,
que podamos evaluar todos estos criterios que estamos viendo acá, que podamos ver sus antecedentes en salud mental, que podamos mirar cómo fue su ambiente familiar, pero no lleguemos de una, ¿qué tratamiento tenías? Entonces vamos a seguir con ese tratamiento, arrancamos, te vemos y muchas gracias. O sea, la idea es hacer una entrevista, un primer encuentro donde yo le pregunte a ese paciente un poco más allá de los medicamentos que traía. Y miremos todo lo que es consumo, conocimiento del diagnóstico, como les decía, y todo lo que tiene que ver con su vida familiar y social. No va a ser una entrevista larga, seguramente muchos me dirán, no tengo ese tiempo como para extenderme, pero sí por lo menos que el paciente vea que hay una bienvenida y hay unas ganas de reconocerlo como parte de un nuevo programa. La guía pues actual dice que somos un equipo interdisciplinario, apoyémonos en esos equipos, sobre todo aquí en psiquiatría, neurología, psicología, que también está ahorita necesitándose mucho, y pues una invitación, para no descartarlo, es el tema de la telemedicina. A los adolescentes les encanta todo lo que tiene que ver con redes, todo lo que tiene que ver con propuestas, digamos, en donde pudiera, digamos, el programa de adultos generar, por ejemplo, un WhatsApp. Estas son 2 experiencias que la UNESCO reconoció, donde tenían un chat como un WhatsApp, donde los chicos podrían escribir sus miedos, sus preguntas, y solamente pues había un asesor y resolvían más por el WhatsApp que a veces en la misma consulta, cosas específicas, ¿no? Sexualidad, protección, o qué pasó si no tengo los 3 medicamentos, preguntas puntuales. Y también en este estudio, que incluso es muy reciente, en el 2022, también crearon un modelo, y lo que se dieron cuenta es que a través de WhatsApp podían tener una mejor adherencia cuando resolvían preguntas puntuales. A veces el chico se ve con ustedes a los 3, a los 6 meses. La idea es que el proceso de transición, cuando se haga, al principio tenga unas visitas de seguimiento más continuas y que podamos apoyar a estos chicos en el proceso. Entonces, pues quiero dejarle como estas recomendaciones, la invitación a que generemos protocolos y sobre todo pues a apoyar la política que tenemos y las metas para el futuro, que es precisamente pues generar equidad, generar que estos chicos realmente disminuya la mortalidad y que abandonen los programas de adultos. Esa es la idea, y pues es un trabajo, como siempre lo hemos dicho, de absolutamente todos y todas, ¿vale? Muchas gracias a ustedes y por quedarse también a escuchar esta parte.